Bueno, muy buenos días a todos los presentes. Bienvenidos una vez más a esta nueva edición de Charlas con Impacto Positivo, un espacio creado en conjunto con Integral y la Cámara Colombiana de la Infraestructura, donde día a día nos sumergimos en diferentes temas que promueven el conocimiento y que abordan los diferentes desafíos e innovaciones que Integral maneja dentro de sus proyectos. El día de hoy nos acompaña Edilson Sarmiento Alonso, nuestro ingeniero especialista en simulaciones computacionales y de diseño. Edilson cuenta con un sólido background académico de la Universidad Nacional de Colombia y una amplia experiencia en el campo de la mecánica computacional. Antes de darle paso a Edilson, le recordamos a todos que si tienen preguntas o comentarios frente a la charla, los pueden ir realizando a través de nuestro chat y a través de la sección de preguntas y respuestas en la sección de Teams. Una vez lleguemos al final de la charla, tendremos un espacio de entre 10 y 15 minutos para dar respuesta a todas las preguntas. En caso de que no logremos finalizar las respuestas a todas ellas, lo realizaremos a través de nuestras redes sociales. Así que sin más preámbulos, Edilson, bienvenido a este espacio y muchas gracias por aceptar la invitación. Andrés, muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias a todos los asistentes por participar el día de hoy en esta charla. Espero que sea bastante fructífera. Tenemos unos temas bastante interesantes de los cuales hablar. Y bueno, voy a compartir la pantalla. Bueno, entonces el Edilson, objeto... antes de continuar, Sí, para que las personas también te puedan ver, si nos colaboras con tu cámara. permítanme un momento. Yo creo que ya la deberían estar viendo. Está perfecto. Vale, vale, gracias Andrés. Listo, bueno, eh, bueno, vamos a iniciar entonces. El día de hoy quiero charlarles un poco acerca de la dinámica de fluidos computacional o CFD, la cual sin duda es una herramienta clave para la ingeniería. Como Andrés les mencionaba, mi nombre es Edilson Sarmiento, yo soy magíster en ingeniería mecánica y me desempeño aquí en Integral como ingeniero de simulaciones computacionales. Entonces, vamos a iniciar. Vamos a tratar estos cuatro temas principalmente. El primero va a ser acerca de qué son las simulaciones computacionales, en particular en ingeniería. Seguido de esto vamos a hablar con cierta generalidad de qué es FD. Este es un universo gigantesco. Seguramente resultarán muchas preguntas alrededor del tema principal, pero vamos a hablar de las generalidades y en particular cómo CFD es esa herramienta clave en ingeniería. Seguido de esto, vamos a exponer algunos casos de aplicación de CFD que se han hecho aquí en Integral. Son unos pocos casos por temas del tiempo que tenemos para esta charla, pero son unos casos representativos que nos van a dar una idea más clara digamos, de todo este mundo de las simulaciones aplicadas a ingeniería. Y finalmente, pues la idea es charlar un poco acerca de la especialidad de simulaciones computacionales en Integral y pues qué servicios y qué, digamos, habilidades contamos para poder solucionar los problemas de ingeniería que los clientes puedan tener. Entonces, iniciamos primero con qué son las simulaciones computacionales en ingeniería. Y la primera idea que vale la pena resaltar es que las simulaciones permiten explorar el comportamiento aproximado de la realidad. Es importante esta pequeña frase de explorar el comportamiento porque lo podemos hacer de una forma, digamos, en la cual no necesitamos como tal los sistemas físicos construidos, sino que podemos hacerlo de una forma digital y podemos explorar ese comportamiento de lo que pasaría en la realidad de una forma aproximada. Podemos hacer algunas apreciaciones previas sobre el mundo de las simulaciones computacionales. Primero, que tuvieron su inicio en el periodo inmediatamente posterior
a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, antes de, pues digamos, de este conflicto, de este evento histórico, no había ni siquiera la noción de un computador, digamos, como lo conocemos hoy en día. Entonces, posterior a este, digamos, a este evento, fue que se dio el inicio del uso de los computadores, de la creación de computadores y del uso de los mismos para poder hacer simulaciones. En su inicio fueron ideadas como una herramienta científica que se aplicaba a los campos de la meteorología y de la física nuclear. Y desde entonces su uso pues ha sido indispensable en un número cada vez más creciente de disciplinas, como lo son, por ejemplo, las ciencias físicas, las ciencias de materiales, las ingenierías, ciencias climáticas, biología, medicina y bueno, muchas áreas más. En particular, pues es de nuestro interés la aplicación de estas simulaciones a las ingenierías. Podemos hablar de una definición casi estricta de lo que es una simulación computacional. Una simulación computacional es un programa que se corre en un computador y que usa métodos paso a paso, o pues digamos la palabra técnica para esto es algoritmos, para explorar el comportamiento aproximado de un modelo matemático. Básicamente, pues esta frase como que resume cómo funciona cualquier tipo de simulación, dentro de ella CFD, es que básicamente es un programa en un computador, el cual, digamos, con unos métodos internos que tiene dicho programa, nos permite resolver como una forma de una descripción matemática de los fenómenos físicos que pasan en la realidad. Entonces, estas simulaciones, en particular CFD o por ejemplo elementos finitos, tienen este fundamento. Bueno, ya sabemos que es una simulación computacional, digamos en términos generales. Ahora podemos preguntarnos para qué nos sirven estas simulaciones aplicadas a problemas de ingeniería. Podemos tomar como un ejemplo inicial un problema de aplicación en ingeniería de sistemas de fluidos. Tenemos, por ejemplo, una instalación industrial que tiene una red de tuberías, accesorios, tales como válvulas, como derivaciones, bueno, y cambios de sección transversal en las tuberías, etcétera, con toda la complejidad que pueda presentarse. Y podemos preguntarnos, ¿cómo es el comportamiento del flujo en este sistema de tuberías y accesorios existente en alguna planta industrial, por ejemplo? Este comportamiento se puede estudiar a través del estudio de las variaciones de presión del flujo interno, de velocidades, caudales, etcétera, entre otras variables. Y bueno, ¿cómo lo podemos hacer a través de simulación computacional? Podemos predecir el comportamiento de ese sistema con resultados como los que vemos acá. Cuando uno piensa en CFD, se le vienen a la cabeza imágenes como estas, en las que básicamente hay como unas figuras que están pintadas en varios colores y que muestran de cierta forma cómo el fluido va a moverse a través de algún espacio. En particular, por ejemplo, en esta válvula, si volvemos aquí a este caso de este ejemplo donde se puede aplicar las simulaciones computacionales, pues podemos, por ejemplo, tener una válvula como alguna de estas. Internamente podemos predecir, sin ni siquiera ir allá a ver cómo se está comportando el flujo, podemos predecir cómo se va a mover. Esto a través de las simulaciones computacionales. O, por ejemplo, aquí también en este dibujo, donde tenemos la distribución de presión dentro de una derivación de un tubo principal, donde los colores que nos indican, por ejemplo, este color, si tiende más al rojo, nos muestra unas zonas de mayor presión y si el color tiende a azul, nos tiende unas zonas de menor presión. Solo podemos conseguir a través de las simulaciones computacionales. Otro ejemplo de que nos puede mostrar para qué nos sirven este tipo de herramientas podría darse en un problema de ingeniería hidráulica. La pregunta dentro de este sistema, que básicamente es un vertedero, puede ser pues esta estructura hidráulica que nos permite evacuar el flujo en una presa. Podríamos tener la pregunta que dice, ¿cómo es el comportamiento hidráulico del flujo en un vertedero en interacción con el aire atmosférico? Porque pues estamos descargando esa agua del embalse precisamente a la atmósfera. Esto se puede lograr estudiando las velocidades y presiones del flujo. Nuevamente, usando simulación computacional, podemos encontrar, por ejemplo, en esta imagen, lo que se llaman los contornos de la magnitud de la velocidad.
donde básicamente el color nos muestra qué tan rápido o qué tan lento se está moviendo el flujo. En el color azul, pues vemos una velocidad de cero, prácticamente pues que el flujo ahí está quieto, y con el color rojo, pues una velocidad más alta. Y se pueden ver en estas imágenes la distribución de, digamos, de ese flujo y las velocidades, que si comparamos las imágenes, pues son bastante aproximadas la una a la otra. Bueno, en realidad lo que obtenemos computacionalmente es muy aproximado a la realidad. La realidad es, digamos que esa no, lo que intentamos es en la simulación es aproximarnos de forma la más cercana posible a la realidad. Y acá vemos otra imagen ya en 3 dimensiones, también de este fenómeno muy similar, en el que vemos, pues, podemos predecir el comportamiento del flujo en esa estructura. Otro ejemplo, aplicado esta vez a, bueno, a un problema en ingeniería mecánica e ingeniería térmica, podemos hacernos la pregunta de cómo es el comportamiento de los flujos en un intercambiador de calor de tubos y coraza. Básicamente estos son unos equipos usados para transferir la energía térmica desde un fluido a otro. Hay muchísimos diseños, muchísimos tipos de intercambiadores de calor, en particular pues este de tubos y coraza. Y bueno, este es un sistema complejo, pero podemos responder a esta pregunta del comportamiento a través del estudio del flujo de calor entre los dos fluidos, el fluido frío y el fluido caliente, y podemos determinar también cuáles son las temperaturas de salida de esos dos flujos, porque pues si hubo un intercambio de calor, esperamos que, por ejemplo, si viene un flujo frío, cuando salga del equipo va a salir más caliente. A través de simulación computacional podemos encontrar o predecir ese comportamiento. De esta misma forma, estas líneas que se ven acá nos muestran de forma aproximada cómo se está moviendo el flujo o los flujos dentro de ese equipo, y los colores nos pueden representar la temperatura del flujo. Donde si observamos, por ejemplo, este flujo que viene con un color, digamos, un color verde, que si asociamos un color verde o un color azul a la temperatura más fría, el color rojo a la más caliente, podemos predecir esa variación gradual del cambio de temperatura del flujo a lo largo de su paso por el equipo. Bien, así de esta forma podemos entonces ver que hay diferentes formas en las que se pueden aplicar las simulaciones computacionales en el ejercicio pues, de la ingeniería, de los diseños, del análisis de sistemas existentes, y lo podemos resumir de esta forma. Las simulaciones computacionales pueden aplicarse al diseño de nuevos sistemas. Si antes, digamos, de que se fabriquen, podemos usar esta herramienta para diseñarlos de una forma más detallada. También podemos realizar el análisis de modificaciones de algún diseño. Digamos, en una etapa en la que el diseño ya está hecho, pero queremos explorar otras alternativas, podemos hacerlo a través de las simulaciones. También podemos realizar el análisis de sistemas existentes. No necesariamente esta herramienta solo sirve para diseñar, sino que también sirve para analizar lo que ya está diseñado y construido. O también podemos inclusive hacer el análisis de la respuesta de ese sistema, si es que ya está funcionando, ante cambios en las condiciones de operación. Tal vez unas condiciones que no se previeron desde la etapa de diseño, si tal vez, digamos, poner a prueba el sistema, si se puede llevar más allá de sus capacidades de diseño, o si se quiere inclusive optimizar. Si nos devolvemos a estas dos pequeñas áreas de aplicación, en las que son el diseño de nuevos sistemas o modificar algunos diseños, esto se hace generalmente a través de prototipos. Un enfoque tradicional, como lo vamos a ver más adelante, es, digamos, realizar estos diseños a través de prototipos, pero las simulaciones nos permiten hacerlo de forma digital, ya no de prototipos físicos, sino que lo llamamos prototipos digitales o maquetas numéricas. Y cabe aclarar pues también que este tipo digamos, de aplicaciones, o más bien de necesidades en las etapas de ingeniería y de diseño, no necesariamente tienen que hacerse con simulación, se pueden hacer a través de otras técnicas, como técnicas de optimización, pero pues vamos a ver que esta herramienta es bastante útil y bastante importante para los detalles de los resultados. Esta imagen que se ve acá básicamente contiene una descripción de muchas técnicas de simulaciones computacionales aplicadas a la ingeniería. Cada una tiene, digamos, su nicho de aplicación o dependiendo del tipo de problema que se esté evaluando, pero digamos que las más populares
son análisis por elementos finitos y dinámica de fluidos computacional, que es la protagonista de esta charla. Podemos preguntarnos, ¿en qué se usa la dinámica de fluidos computacional o CFD? Se usa para analizar y resolver problemas relacionados con flujos de fluidos, transferencia de calor y fenómenos asociados. Y este tipo de simulaciones, por ejemplo, cuando se usan en conjunto con otra rama de simulaciones, como por ejemplo el análisis por elementos finitos, nos permite predecir un comportamiento denominado interacción fluido-estructura o FSI, por sus siglas en inglés, en la cual se puede ver, como se ve por ejemplo en esta imagen, cómo el flujo deforma una estructura y cómo la estructura deformada afecta el movimiento del flujo. Esa es una interacción, digamos, avanzada que dependiendo del tipo de problema, pues se puede llegar a hacer usando estas dos técnicas. Bueno, vamos a hablar ahora de qué es FD. Ya tenemos pues como un recuento de que esto es un tipo de simulación computacional y cómo se pueden usar para los problemas de ingeniería, pero si hablamos específicamente de CFD, ¿qué podemos encontrar? Lo primero es mencionar que en la industria moderna, la mayoría de las aplicaciones de las simulaciones computacionales a problemas que involucran fluidos se realizan por medio de dinámica de fluidos computacional, o pues acá llamamos las siglas en inglés de Computational Fluid Dynamics o CFD. Es importante esta descripción de la industria moderna, porque no necesariamente en la industria pues siempre se usa CFD, pero si queremos usar una herramienta moderna y contemporánea, entonces podemos hablar de CFD. Podemos hacernos una pregunta global y es ¿cómo se estudian normalmente los sistemas de ingeniería que involucran fluidos en movimiento? Tenemos tres, digamos, aproximaciones que se han hecho, se han desarrollado a lo largo de la historia. Y comenzamos primero con la dinámica de fluidos experimental. Esta es una de las formas en que se pueden estudiar esos sistemas que pues tienen flujos. También se puede realizar a través de la dinámica de fluidos teórica y a través de la dinámica de fluidos computacional. Son como esas tres ramas principales a través de las cuales se puede estudiar cualquier fenómeno que involucre fluidos. Podemos hacer ahora una descripción un poco más general de cómo se hace esas tres formas. Podemos hablar de esas aproximaciones fundamentales para diseñar sistemas que involucren flujo de fluidos. Si bien menciono otras tres, acá podemos como hacer un caso más general y es dividirla en dos ramas. La primera es la experimentación y la otra es a través de hacer cálculos. Si nos vamos por la rama de experimentación, ¿qué requiere esta aproximación? Construir modelos que se puedan probar en laboratorios bajo condiciones controladas y bueno, todo lo que implican estos procesos de estudio en un laboratorio. ¿Qué nos permite obtener esta aproximación de la experimentación? Nos permite obtener mediciones de propiedades globales del flujo. Esta palabra es importante, vamos a ver más adelante a qué nos referimos con esta diferencia entre ambos métodos, pero experimentalmente se pueden obtener propiedades que son globales, no detalladas. Por ejemplo, fuerzas de empuje en algún, digamos, por ejemplo, en un ala de avión, podemos obtener una fuerza de empuje si digamos, en un laboratorio, en un túnel de viento, podemos medir el flujo de esa fuerza de empuje de arrastre que ejerce sobre ese componente. También en un sistema industrial, por ejemplo, las caídas de presión en una tubería o las caídas de potencia en una bomba que alimenta el flujo a través de una red industrial. También caudales, por ejemplo, o velocidades promedio. Velocidades promedio. Ahora vamos a la rama de cálculos. ¿Qué requiere la rama de cálculos para poder estudiar la dinámica de un fluido? Requiere la solución de ecuaciones. Por lo general, ecuaciones diferenciales. Son ecuaciones pues, que modelan muchísimos fenómenos en nuestra naturaleza. Acá, esta solución de ecuaciones la podemos partir en dos ramas. Una de las formas de solucionar esas ecuaciones es la forma analítica o teórica. Y otra forma es a través de la rama computacional, en particular CFD. Entonces, por eso acá se hace esta distinción entre dos, que digamos la aproximación teórica y computacional, en el fondo responden a la solución de ecuaciones. Ya sé, digamos que la diferencia es en cómo se hace.
Por un lado, la aproximación teórica nos permite obtener fórmulas que nuevamente permiten calcular propiedades globales, no detalladas, sino globales, de los flujos, pero que son solo aplicables a situaciones idealizadas, a situaciones en las que hemos hecho una serie de suposiciones para poder resolver el problema de forma analítica, o lo que es lo mismo, resolver ecuaciones, digámoslo en términos coloquiales, resolver ecuaciones a mano. Sin embargo, pues estas idealizaciones y estas simplificaciones que se aplican pueden ser inválidas en problemas prácticos en el mundo real, donde se tienen geometrías complejas, donde hay sistemas, digamos, intrincados, y eso pues nos dificulta un poco en algunos casos usar la aproximación teórica. A través de la aproximación computacional podemos obtener detalles del campo del flujo. Entonces, aquí en contraposición a cuando obtenemos mediciones globales o globales, en estos dos casos, con CFD podemos obtener detalles. También podemos obtener propiedades globales, por supuesto, pero también digamos que una de las ventajas que tiene CFD es poder ver los detalles, como lo veamos en las imágenes anteriores. Como por ejemplo, ¿qué detalles? Esfuerzos cortantes, que eso pues no se puede medir fácilmente en un laboratorio. Perfiles de velocidad y presión, ya no tenemos velocidades promedio, sino ya la forma de las velocidades, digamos, por ejemplo, en una sección transversal de una tubería, o las líneas de corriente, que las líneas de corriente son esas líneas que veíamos en las imágenes anteriores, esas líneas que nos muestran de forma aproximada por dónde se mueve el flujo y los colores, digamos, por ejemplo, de las velocidades o las temperaturas. Acá hay una relación importante y es que entre la experimentación y la aproximación computacional se pueden complementar, porque lo que nos muestra la experimentación, esos resultados, pueden servir para alimentar el análisis computacional. Y a la misma vez, lo que nos genere los resultados del análisis computacional, antes de siquiera hacer un prototipo físico, nos permite alimentar esa metodología con la que vamos a hacer la experimentación. Por eso se complementa. Siendo un poco más extensos, podemos encontrar algunos resultados que se pueden determinar con simulación por CFD, por ejemplo, los perfiles de velocidad y caudales de flujos, distribuciones de presiones, fuerzas de empuje y arrastre también, transferencia de calor y masa en fluidos en movimiento, esfuerzos cortantes en las paredes, dinámica y distribución de partículas, entre otros. Ahora viene una pregunta muy importante y es, listo, ya sabemos qué es FD, sabemos que es un tipo de simulación, que se aplica a ciertos tipos de problemas, pero ¿cómo nos sirve? ¿Eso cómo nos sirve en la industria o en nuestras soluciones que queremos encontrar? Esta pregunta es importante porque nos dice cómo CFD permite transformar y modernizar las soluciones de ingeniería. Podemos comenzar viendo el otro lado, es cómo se hace actualmente. En muchos casos de análisis y diseño de instalaciones, procesos y sistemas, el enfoque tradicional se fundamenta en el uso de teoría, en esa rama que veíamos en el mapa conceptual anterior, en el que tenemos ecuaciones que se han derivado de situaciones idealizadas con varios supuestos. Entonces, trabajemos con un ejemplo que consiste en el diseño de una cámara que mezcla fluidos a diferentes temperaturas. Entonces tenemos aquí a la izquierda una imagen de una cámara en la que tenemos, digamos, el encuentro de dos flujos pueden ser de agua en este color azul, de agua fría, y en este color naranja de agua caliente, con ciertas condiciones de caudales, de flujos másicos, de temperatura, y cuando se encuentran se mezclan y pues se obtiene un flujo con una temperatura determinada, con otras condiciones. Entonces esta cámara mezcla esos flujos a diferentes temperaturas. Nosotros podríamos hacer un diseño, digamos si se necesita una aplicación industrial donde necesitamos mezclar esos dos flujos, podríamos hacer un diseño usando cálculos, usando teoría. Sin embargo, las características de esta aproximación es que suponemos, por ejemplo, una geometría simplificada que limita las posibilidades de cambios para optimizar el rendimiento del sistema. Como lo vemos en este dibujo, pues son geometrías muy sencillas, pero bueno, ¿y qué tal si esta cámara tuviera una geometría distinta? Eso sería, digamos, más difícil estudiarlo
usando únicamente teoría. Y si queremos inclusive hacer unos cambios geométricos en el proceso de diseño, puede que la teoría ya no sea aplicable porque se fundamenta en muchas simplificaciones. Tampoco podemos visualizar el comportamiento real de los flujos, porque en nuestros cálculos no podemos determinar esas formas que tienen en los movimientos de ambos flujos. Y los resultados, pues de esta forma pueden ocultar detalles importantes que pues, no los podemos ver desde el punto de vista teórico, porque pues bueno, saben que en los detalles a veces se encuentran como los fenómenos más importantes, entonces es importante también conocer esos detalles. Ahora, en contraparte, podemos decir, bueno, ¿y cómo lo podríamos hacer con CFD? ¿O qué ventajas nos proporcionaría hacerlo con CFD? Respondiendo a esa pregunta que planteábamos hace un momento, por medio de CFD se puede transformar ese proceso de análisis y diseño para obtener resultados más cercanos a la realidad, usando particularmente pues técnicas modernas. Técnicas modernas pues se refiere al uso actualmente del computador, de software especializado en diferentes áreas, etcétera, como por ejemplo el software usado en el diseño asistido por computador o CAD. Esto es muy importante para el tema de simulaciones por CFD. Por eso se menciona aquí casi como, eh, como una característica separada precisamente de CFD. También está la simulación computacional, en particular pues CFD, y la visualización de resultados. La visualización por sí misma, bueno, digamos que la simulación por sí misma no nos muestra los resultados como los veíamos en esas imágenes iniciales, donde vemos esas figuras bien bonitas, con colores, con unos modelos muy bien, digamos, estéticamente. Eso hace parte de un proceso intrínseco en CFD que se llama el postprocesamiento, que básicamente involucra cómo se pueden visualizar los resultados. Porque recordemos que en el fondo CFD es una rama que usa el cálculo, que calcula cosas, y los resultados de los cálculos son muchos números. Pero en la etapa de visualización transformamos esos números a cosas que nuestra mente humana pueda visualizar de una forma más entendible, como esas imágenes que vimos al inicio. Entonces, esos son como las ramas principales que están en un problema de CFD. La preparación de la geometría a través de este diseño asistido por computador, la simulación computacional como tal, a través del proceso de solución de esas ecuaciones y la visualización de resultados a través del postprocesamiento. Si aplicamos CFD a este mismo problema de diseñar una cámara que mezcle fluidos a diferentes temperaturas, podemos partir desde un diseño conceptual inicial en el que en esta imagen vemos una aplicación en la que en esta geometría, en esta cámara de mezcla, por una de las entradas tenemos aire caliente. Por otra de las entradas tenemos aire frío, puede ser por ejemplo aire a condiciones atmosféricas. Y finalmente, pues cuando se mezclan estos dos flujos vamos a obtener una mezcla de aire un poco más caliente. Es un problema similar al que tenemos anteriormente, pero se pueden dar cuenta que estas geometrías ya no son tan sencillas. ¿Y qué podemos encontrar a través del uso de CFD en este proceso de diseño? En esta imagen que vemos aquí a la derecha, podemos ver la exploración de diferentes diseños que, digamos, se realizó para optimizar el rendimiento de este componente. Acá podemos ver muchas geometrías, inicialmente esta, que es la del diseño conceptual, y vemos como si seguimos estas flechas en verde, vemos cómo se va cambiando esa geometría gradualmente hasta llegar a un diseño definitivo. Estos cambios de geometría, cada cambio que se hizo fue alimentado por los resultados de una simulación por CFD. Una simulación que nos decía el comportamiento de los flujos internamente y nos decía, bueno, hacia dónde podemos mejorar el rendimiento del sistema. Y cada vez que se hacía un cambio, nos permitía llegar a ese diseño final. Si hiciéramos esto desde el punto de vista experimental, pues tendríamos que hacer un montón de prototipos físicos, cada vez montarlo allá en el laboratorio, condiciones controladas y hacer las mediciones. Este proceso, pues digamos, se hace mucho más rápido, sin usar tantos recursos, digamos, económicos para lo que se requiere para hacer un análisis experimental y pues nos permite obtener diseños que responden a las necesidades del problema. Si continuamos con ese ejemplo, podemos ver, por ejemplo, esta geometría
a la que se llegó en un diseño final, donde pues tiene ciertas particularidades que se pueden ver a través de las simulaciones. Recordemos por acá en el flujo frío, por aquí, perdón, acá en el flujo caliente, aquí en el flujo frío y aquí sale el flujo a la temperatura después de la mezcla. ¿Y qué resultados alimentan esos diseños? Podemos ver acá en esta imagen la distribución de temperatura de los dos flujos, donde el color azul representa la temperatura más fría, el color rojo la más caliente. Como les mencionaba, digamos, se asume que por aquí estamos ingresando flujo caliente, por aquí flujo frío. Bueno, esta geometría es importante mencionarlo. Esta geometría corresponde al volumen interno del elemento que estamos diseñando, que pues el volumen interno es por donde se está moviendo el flujo. De ahí que se vea como esta imagen en la que se ve como, digamos, como si fuera la parte interna de ese componente. Y pues retomando con lo que nos muestran los resultados, nos muestra aquí esa variación de temperatura después de la mezcla. Acá a la derecha se ve una imagen donde estas lineecitas representan esas líneas de corriente o esa forma aproximada en que los dos flujos se van a mover. Y acá podemos ver algo muy importante de por qué ese adicional de que podamos ver los detalles de los resultados es importante. En esta salida de la cámara vemos que el flujo tiene una temperatura máxima de 226 grados, pero en otro punto es de 61. En un cálculo teórico, como el presentado anteriormente, acá estamos asumiendo que hay una temperatura promedio. No sabemos el detalle. Las simplificaciones nos mostraron que hay una temperatura promedio de determinado valor, pero cuando usamos CFD encontramos el detalle y vemos que la temperatura realmente tiene una distribución no homogénea. Esto podría tener consecuencias en los demás elementos que componen este sistema de donde está esta cámara de mezcla, porque la diferencia de temperatura es bastante considerable. Entonces ya con esta información que tenemos desde CFD podemos tomar decisiones para tener un diseño más optimizado inclusive. Acá voy a presentar un par de videitos en los que nos muestra cómo la relación de los fenómenos reales con CFD, ver, digamos, si estas aproximaciones pueden ser apropiadas o no. Acá a la izquierda vemos un perfil de un ala de un avión, un perfil alar, en el cual se está estudiando el comportamiento del flujo cuando pasa a lo largo de ese perfil. Y vamos a ver acá un fenómeno conocido como los vórtices de von Karman, que forman como un tipo de callejón. Y bueno, veamos lo primero. Es en condiciones, digamos, es un experimento realizado en condiciones controladas, donde se ve esa producción de esos vórtices de von Karman cuando pasan después del ala. También podemos predecir ese mismo comportamiento a través de una simulación, como lo vemos aquí en el video de la derecha, donde de la misma forma vemos la generación de esos vórtices y el desprendimiento de los mismos hacia la parte posterior del ala. Entonces, vemos cómo CFD nos permite aproximarnos de una forma bastante cercana a la realidad. Hablemos ahora acerca de algunos casos de aplicación que se han hecho, pues precisamente acá en Integral. Como lo mencionaba al inicio, son algunos casos representativos y vamos a comenzar con un caso ya familiar, que es el que acabamos de charlar. Es el de el diseño de esa cámara de mezcla. Entonces ahora podemos preguntarnos, bueno, ¿para qué se diseñó esa cámara de mezcla? O más bien, ¿qué restricciones de diseño tiene? ¿Qué condiciones de diseño tiene? Podemos mencionarlo a través de esta frase, y es que el diseño debe garantizar una temperatura mínima de la mezcla a la salida. Entonces, si usáramos el enfoque tradicional de hacer cálculos, los cálculos nos dirían que, listo, que efectivamente hemos conseguido que la temperatura a la salida de ese flujo, cuando ya se haya mezclado, es cierto valor promedio. Pero ¿qué vimos en la simulación que presentamos anteriormente? Que habían unos puntos donde las temperaturas son muy bajas, bueno, relativamente hablando, y otras donde son muy altas. La temperatura promedio puede que sí nos cumpla ese requisito, pero cuando vamos al detalle, ahí es donde nosotros decimos, bueno, el sistema puede optimizarse.
Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Estamos viendo de esa misma cámara de mezcla dos planos de sección transversal. Vemos acá un plano, digamos, delimitado aquí como por la mitad del corte en este plano, en el plano XZ, si seguimos este mismo cubo, este mismo sistema coordenado, o un plano YZ, que es un plano perpendicular al anterior. Y lo que estamos viendo es la representación de la temperatura en colores, y estas lineecitas en realidad son vectores, vectores de velocidad. Entonces estamos viendo cómo se está moviendo el flujo y a la misma vez cómo está cambiando su temperatura. Entonces se puede ver nuevamente a través de la escala que la temperatura del aire frío, pues acá se mantiene, pero cuando entra en contacto con el flujo caliente, va aumentando su temperatura gradualmente hasta la temperatura promedio de salida. Entonces, estos resultados nos permiten nuevamente pues determinar, dependiendo de las geometrías, de toda esa ruta de diseño, toda esa exploración de diseños que mencioné en unas diapositivas anteriores, cada vez que se llega a un diseño de eso, se hacía una simulación para obtener resultados de este estilo. Y pues se tomaban decisiones de la construcción geométrica dependiendo de estos valores de temperatura o de otras variables como por ejemplo la caída de presión de los flujos a lo largo de este diseño. Acá vamos a ver en este momento una animación del movimiento de ese flujo en el que se puede observar pues de forma aproximada cómo se daría esa interacción entre los dos flujos, donde vemos pues por ejemplo el flujo que viene entrando, el flujo caliente viene más rápido que el flujo de entrada. Este flujo de hecho pues es un flujo que se está, digamos que hay una captación a temperatura ambiente. Y bueno, pues acá el resultado es la mezcla de esos dos fluidos a diferentes temperaturas. Otro ejemplo, otro caso de aplicación de CFD es el del análisis de la distribución de presión en un sistema de ductos. Entonces, puede ser un ducto, por ejemplo, de ventilación o un ducto de extracción de algún fluido, de algún gas, en el que, pues, digamos que para cuestiones de diseño se debe garantizar que haya una cantidad máxima de pérdidas de presión. Es decir, a lo largo del movimiento del flujo, a través de cualquier conducto, este flujo va a perder presión por efectos, digamos, de fricción y rozamiento interno en el flujo, o inclusive por el movimiento en accesorios, como por ejemplo codos, válvulas, etcétera. Entonces ahí se va a perder la presión en el flujo. Nosotros podemos hacer el estudio computacional de cómo se va a perder ese flujo. En este ducto, por ejemplo, es un ducto rectangular que mueve aire, y podemos encontrar, si ponemos acá en este punto del ducto la entrada, nos venimos por esta trayectoria, vamos aquí por esta curva, subimos, seguimos esta trayectoria y llegamos a la salida. Podemos encontrar a lo largo de todo ese trazado cómo se va comportando la presión del sistema. En escala de colores, nuevamente, el rojo es la presión más alta, el azul la presión más baja, y vemos cómo la presión va disminuyendo a lo largo de ese trayecto. Inclusive podemos ir a una descripción más cuantitativa en la que podemos graficar, por ejemplo, en el eje vertical esa presión y en el eje horizontal la longitud medida, por ejemplo, desde la entrada. Y vemos cómo va variando esa presión, donde estos saltos corresponden a elementos restrictores del movimiento, como lo puede ser este codo que hay acá, o inclusive este codo doble que hay acá, que corresponde a esta caída. Eso lo podemos cuantificar a través de los resultados de CFD. Siguiendo con este mismo ejemplo, este caso, podemos inclusive realizar un análisis más detallado aquí en esta región de entrada, que son los resultados que vemos en esta figura. Acá observamos el diseño digamos, usando un ducto con forma rectangular, ya que estamos viendo esas líneas de corriente que nos muestran cómo se movería el flujo de forma aproximada, y los colores corresponden a la magnitud de la velocidad. El rojo más rápido, el azul más lento. Y podemos inclusive aquí explorar qué pasaría si cambiamos el ducto
de sección transversal. Si pasamos de una sección rectangular a una sección circular, podemos hacer la evaluación de ese diseño. En particular, se encontró que esta opción funciona mejor teniendo en cuenta diferentes criterios de diseño, y ya después de que se haya hecho validado, digamos, esta etapa de diseño, ya se puede proceder con la construcción de esos ductos y la construcción y su montaje. Entonces, este es un caso, digamos, muy representativo de las, de las capacidades que se pueden ofrecer a través de CFD. Hablemos de un caso de estudio en el que se desea digamos, analizar el comportamiento hidráulico de una conducción de agua. Una conducción de agua como por ejemplo la que vemos acá, en la que tenemos dos conductos que están trayendo agua desde una fuente, tienen diferentes derivaciones o diferentes trayectorias, inclusive por ejemplo esta, en la que se unen los dos flujos, en la que hay como un elemento colector de los dos flujos. Esa podría ser la zona de interés. Y podríamos decir que en este caso en particular, este diseño de este elemento colector debe prevenir la aparición de cavitación bajo las condiciones de operación más críticas de todo el sistema. Ya vamos a explicar la importancia de esto. Primero, pues podemos estudiar nuevamente cómo es el perfil de velocidades a través de las líneas de corriente en este elemento, que bueno, acá está girada un poco la imagen, pero básicamente pues es esta zona de interés que está acá. Podemos estudiar las velocidades en secciones transversales y nuevamente los vectores de velocidad. Pero recordando que este diseño debería prevenir la aparición de cavitación. Primero, pues, bueno, ¿qué es cavitación? La cavitación básicamente es un fenómeno que se da en fluidos donde por condiciones geométricas hay cambios súbitos en la presión dentro del fluido. Y si la presión cae demasiado, demasiado es, digamos, que caiga tanto que dentro del fluido pueda aparecer burbujas que pues se produzcan por ese cambio súbito de presión. Cuando esas burbujas se transportan a una zona de mayor presión, van a colapsar en forma de una implosión. Esta implosión va a generar una energía que, si se encuentra cerca de las paredes, puede generar daños estructurales en las paredes. Ese es el fenómeno de cavitación. Básicamente, pues uno lo puede estudiar a través de CFD de una forma simplificada con el comportamiento de la presión estática, donde vemos en esta figura la variación de esa presión. Acá el color azul nos indica la presión más baja, el rojo la presión más alta, y haciendo unos cálculos podemos determinar un parámetro que se denomina el número de cavitación. Básicamente este número, si los valores que hacemos con los cálculos nos dan por encima de un valor crítico, podemos asegurar de que no va a haber cavitación. En este caso, para esta aplicación, ese número es 1.2. Y cuando comparamos los resultados de este diseño, vemos que todos los números están muy, muy por encima de 1.2. Entonces, de esta forma, a través de CFD podemos predecir que ese diseño no va a presentar cavitación. Este caso de estudio es el fenómeno de abrasión en un inyector de una turbina hidráulica. Estos son elementos que se usan para controlar el caudal suministrado a turbinas hidráulicas, por ejemplo, aplicadas en centrales de generación hidroeléctrica. Y pues el agua que está transitando por esos elementos, pues es agua que estaba previamente fluyendo a través de un río, luego en un embalse, y pues va acumulando, digamos, muchas partículas, efecto de los sedimentos que vienen en el agua. Entonces esas partículas pueden tener, digamos, pueden producirle problemas superficiales a los componentes de este inyector. Entonces, por CFD se hizo un estudio primero del comportamiento dinámico del flujo a través de este inyector, donde si vemos esta forma, esto es una aguja, es una forma como de un cono. Esa la podemos ver acá en estos resultados de la simulación, donde los colores nuevamente representan la magnitud de la velocidad y podemos ver cómo va comportándose la velocidad del flujo cuando está operando ese inyector. Acá en estas figuras de la derecha podemos ver también cómo se van moviendo las partículas a lo largo de este patrón de movimiento. Y finalmente podemos estudiar inclusive para cierto nivel de material particulado con ciertas propiedades físicas, cuál es la tasa de desgaste en esos componentes de ese inyector.
donde el color rojo nos muestra una tasa de desgaste muy alto y el color azul una tasa más baja. Entonces podemos, a través de CFD, cambiar el material de ese inyector por un material, por ejemplo, que tenga más dureza superficial. Y podemos nuevamente estudiar el fenómeno donde observamos que hay menos desgaste. Y pues si mejoramos el material se puede inclusive ir más allá. Acá en la imagen de la derecha vemos imágenes representativas de ese fenómeno, de diversos componentes, como por ejemplo esta aguja que está acá, donde en la superficie se ve ese desgaste producido por ese material abrasivo de los sedimentos. Y bueno, esos son algunos ejemplos. Como les mencionaba, pues hay muchos más, pero por temas de tiempo, pues al menos hablamos de estos representativos. Y ahora es el espacio para hablar de, bueno, en la especialidad que tenemos en integral, en simulaciones computacionales, qué capacidades tenemos y qué hacemos. ¿Qué realizamos en el área? Como lo mencionaba anteriormente, una de las ramas importantes es el tema del diseño asistido por computador o CAD para producir las geometrías de los sistemas que se van a simular. Contamos con productos de Autodesk, en particular Inventor Professional, AutoCAD, Fusion, 3ds Max, Revit, bueno, y otros programas que en conjunto nos permiten realizar unos diseños geométricos pues bastante útiles para las demás etapas de simulación. También realizamos análisis por elementos finitos a través de programas también de la suite de Autodesk, como lo son Inventor Nastran y Simulation Mechanical en la versión de 2018. Y CFD, que pues es de la charla que tratamos el día de hoy, tenemos las capacidades para realizar estas simulaciones a través de un software de ANSYS, en particular de Fluent, en la versión 19.2, y podemos realizar todas las etapas de postprocesamiento con CFD Post y ParaView. Desde la especialidad ofrecemos soluciones en simulaciones de ingeniería de fluidos que abarcan pues una amplia gama de desafíos relacionados con flujo incompresible y flujo compresible, flujo laminar y flujo turbulento, transporte térmico, flujo multifásico y flujo no isotérmico. Y la especialidad impulsa los proyectos de nuestros clientes. ¿Cómo podemos hacer esto? Podemos evaluar el flujo en el sistema de tuberías, en sistemas de tuberías, en estructuras también, en componentes, accesorios, bueno, en todos los sistemas que involucren fluido en movimiento. También podemos analizar sistemas termofluidos, como lo mencionábamos anteriormente con esa cámara de mezcla, que es un sistema termofluido. ¿Y dónde se pueden aplicar estos análisis? Se pueden aplicar a plantas industriales, a sistemas HVAC, a generación de energía hidroeléctrica, a estructuras hidráulicas y bueno, muchísimas áreas más. Entonces, queda decir pues que desde la especialidad de simulaciones computacionales en integral, nosotros podemos llevar la simulación al siguiente nivel para optimizar los procesos de nuestros clientes. Y bueno, ya llegados a este punto, pues me queda agradecerles por su atención, por asistir a esta charla. Como lo mencionaba, este tema de CFE es un universo muy interesante con muchísimas aplicaciones y bueno, confiamos en la excelencia y crecemos con la innovación acá en Integral. Muchas gracias por su atención y bueno, podemos continuar con el espacio de preguntas. Edilson, muchísimas gracias por este espacio, de verdad que muy enriquecedor, nos abre pues una apertura pues, a nuevos conocimientos sobre todo el tema de CFD. Le recordamos que en el chat también vamos a dejar una encuesta de satisfacción para que por favor los asistentes la puedan realizar y nos den sus opiniones frente a la charla. No tenemos mucho espacio para la sección de preguntas, pero podemos realizar algunas de las que nos hicieron internamente y nos consultan qué relación existe actualmente entre CFD y la inteligencia artificial. Vale, Andrés. Bueno, esta pregunta es importante porque, como lo vemos hoy en día, el tema de inteligencia artificial está como en todas partes, a donde cualquier tema que podamos buscar tal vez en Internet, de alguna forma le podemos encontrar la relación con inteligencia artificial. CFD también tiene una relación y básicamente es unos desarrollos que se están haciendo en varias, digamos, casas matrices de software en la que están usándose inteligencia artificial para hacer más rápido el tema de las simulaciones computacionales.
Entonces, básicamente, lo que están haciendo, esto está en proceso en desarrollo, esto no es algo todavía estandarizado a nivel industrial, pero lo que hacen es usar resultados ya por simulaciones hechas tradicionalmente por CFD. Con eso alimentan los modelos que entrenan las inteligencias artificiales y permiten, digamos, obtener resultados de simulaciones en cuestión de minutos, a comparación del enfoque tradicional de CFD, que puede tomar mucho más tiempo. Pero sí, es un área que se está desarrollando actualmente a través de, pues, de esta filosofía. Elson, también nos preguntan que si hemos incursionado en los modelos de transporte de sedimentos integrando el CFD con el DEM y en qué software, si lo han trabajado, lo han realizado. Sí, se han realizado varios, digamos, varios proyectos relacionados. Se ha hecho en el programa de ANSYS Fluent. Ahí tiene las capacidades para poder usar estos dos enfoques, el de DEM y el transporte de partículas. En este ejemplo que mostramos anteriormente, el del desgaste en el inyector, de hecho, se realizó a través de un enfoque similar en el que se transportaban esas partículas del sedimento. Entonces, sí, tenemos esa capacidad y lo hacemos a través de ANSYS Fluent. Perfecto, Edison. También nos preguntan qué niveles de exactitud se pueden alcanzar en los resultados de CFD. Esa pregunta es muy relevante porque, como lo mencionábamos, CFD nos permite encontrar el detalle de los flujos, pero CFD es una herramienta matemática y la herramienta matemática se puede también simplificar o se puede desarrollar con mucho más detalle. En particular, en la industria actualmente se usa un tipo de modelos matemáticos denominados modelos RANS, que son unas aproximaciones a esas ecuaciones diferenciales que yo les comentaba por allá en medio de la presentación que se resuelven. Son aproximaciones, pero podemos encontrar aproximaciones más cercanas a la solución real de esas ecuaciones. Entonces ya hay modelos como por ejemplo los modelos LES o los modelos DNS, que son modelos mucho más cercanos a la realidad, pero que requieren unas instalaciones computacionales mucho más robustas. Sin embargo, los modelos RANS son muy usados en la industria porque sus resultados son suficientes para los propósitos de los diseños. Perfecto, Edison, muchísimas gracias. Bueno, para cumplir con la agenda, nuevamente les agradecemos a todos los asistentes, a ti, Edison, por la participación, por promulgar este espacio de conocimiento y aprendizaje. Le recordamos a las personas que las charlas las vamos a estar incorporando a través de nuestras redes sociales, en este caso a través de nuestro canal de YouTube, donde será indexada esta grabación. Les recordamos también seguirnos a través de nuestras redes sociales que les estaremos dejando en pantalla, en LinkedIn, en Instagram y Facebook. Y nuevamente agradecer a la Cámara Colombiana de la Infraestructura por permitirnos trabajar en conjunto en estos espacios. Edilson y a todos los asistentes, muchas gracias por estar acá y les deseamos una feliz tarde. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, que estén muy bien.